Bueno, buenas tardes. Esta es la presentación de la defensa de mi tesis de maestría titulada Lenguaje escrito en la narrativa transmedia, huellas de un sensorio en mutación. Aportes y reflexiones para repensar la alfabetización tradicional. Mi directora de tesis es la doctora Verónica Tobeña. Para empezar, me gustaría compartirles una observación que resultó ser una paradoja disparadora en el sentido de que motivó el interés de realizar esta investigación. En mis recorridos como supervisora, advertía en la mayoría de los estudiantes un retroceso generalizado de las habilidades para la lectoescritura. Este retroceso luego lo verifiqué con informes, estadísticas, investigaciones de ONGs, de gobiernos, documentos oficiales, investigaciones académicas, y en esas investigaciones se advertía que era un retroceso bastante generalizado en todo el planeta y en nuestro país en particular, la pérdida de habilidades para la lectoescritura era un problema importante. Pero la paradoja que encuentro es que aún con esas dificultades para la lectoescritura, los alumnos que yo observaba mantenían un uso cotidiano del móvil que requería la realización de ciertas operaciones celular colectivas que requieren competencias lingüísticas. Entonces, mi pregunta fue, bueno, ¿cómo puede una persona que está precariamente alfabetizada realizar esas operaciones celular colectivas? ¿Qué tipo de competencias lingüísticas requiere ese uso sostenido y diario del celular? Para poder encuadrar este problema de investigación, recurrí a un marco teórico a partir del concepto de sensorio de Walter Benjamin. Y tomé también algunos aportes de los autores Roger Chartier y Anne-Marie Chartier y Corea Lekovic que completaron el aporte de la mirada general que daba el concepto de sensorio. En primer lugar, la idea de sensorio nos lleva a pensar un cambio en la percepción del mundo a partir de las herramientas de representación que ofrece la tecnología de cada época. Benjamin en sus escritos analiza la transformación perceptual que estaban produciendo las nuevas técnicas de reproducción de la modernidad, en especial el cine. Para este autor, las herramientas técnicas que representan el mundo aportan diferentes puntos de vista y posibilidades que formatean la percepción con la que accedemos a la experiencia diaria, generando un tipo particular de sensibilidad que cambia cuando esos medios de representación técnicos se modifican. Siguiendo esta idea, consideré la presencia generalizada del celular en manos de los estudiantes que no lograban apropiarse del lenguaje escrito como una herramienta novedosa que podría estar modificando la sensibilidad, las formas de percepción, el sensorio, de manera tal de entrar en colisión con la lógica del lenguaje escrito. Este primer encuadre teórico lo puse en relación con los aportes de Corea Lekovic, que me permitió cruzar la idea de un sensorio en mutación, a partir del avance de la digitalidad en general y del celular en particular, con una destitución de la capacidad subjetivante de la escuela. Los autores plantean el pasaje de una subjetividad estatal, modulada por las operaciones disciplinarias de la escuela moderna, a una subjetividad informacional, modulada por el mercado y las nuevas tecnologías, que vacía de contenido subjetivo a la escuela, empujada a la categoría de galpón, un dispositivo que se perpetúa sin los fundamentos que le daban sentido. Y finalmente, autores como Anne-Marie Chartier y Roger Chartier me permitieron delimitar la idea de que la lectura y la escritura son concebidas de diferente forma según el soporte material en el que se inscriban las marcas gráficas, muros, rollos, códex, libro impreso, etc. Por lo tanto, tenemos un cambio de sensorio producido por una nueva tecnología para la representación, como es la digitalidad, y el celular en particular, un cambio de interfaz para la lectura y la escritura, como es la pantalla, y una escuela convertida en galpón por perder su capacidad subjetivante y no lograr su objetivo fundante, que es el de alfabetizar. La pregunta que surge necesariamente aquí es, ¿por qué? ¿Por qué no está la escuela pudiendo cumplir con su propósito alfabetizador en grandes porciones de la población estudiantil que recibe? Esto me condujo a la formulación de una hipótesis, de una posible explicación que empezara a darle forma a este interrogante.
La hipótesis formulada en este punto, en el que encuadramos el problema dentro de la idea de una mutación de sensorio producida por la digitalidad como nueva tecnología de representación, un cambio de interfaz para inscribir el lenguaje escrito y una escuela desfondada, es que la escuela propone prácticas alfabetizadoras desacopladas de ese sensorio informacional en el que se socializan los estudiantes de hoy y no conoce cómo se concibe el lenguaje escrito en la ecología digital. Por lo tanto, la hipótesis que formulé es que las subjetividades contemporáneas están moduladas por una ecología cultural que se encuentra desacoplada de las prácticas escolares modernas y sus referencias culturales. Conocer huellas de la mutación subjetiva producida por las operaciones celular conectivas que reconfiguran la manera de concebir el lenguaje oral y escrito contribuye a reacoplar las prácticas alfabetizadoras al sensorio de hoy. En ese marco, el objetivo general fue conocer estas cosas, conocer este impacto, para plantear posibles lineamientos didáctico-pedagógicos que permitieran adaptar la alfabetización tradicional a la subjetividad modulada por los entornos digitales contemporáneos, con el propósito de mejorar la lectoescritura. En este caso, en adolescentes en situación de desafiliación educativa de nivel primario de la modalidad de educación para personas jóvenes y adultas. Entonces nos preguntamos, para poder lograr este objetivo, ¿cómo aparece el lenguaje escrito en las operaciones celular conectivas? El encuadre metodológico para poder lograr este conocimiento que nos permitiera cumplir con el objetivo propuesto tiene varias aristas. En primer lugar, lo que íbamos a observar. Lo que íbamos a observar fue una muestra compuesta por adolescentes, estudiantes de nivel primario de la modalidad de educación para personas jóvenes y adultas, con condiciones de desafiliación social pronunciadas y precaria alfabetización. Estos estudiantes son parte de un proyecto que se llama Multiciclo Adolescentes, que se creó específicamente en la escuela 29 del Distrito 4, que es la única escuela de adultos de todo el día con edificio propio en la Ciudad de Buenos Aires, no la única, hay muy poquitas más. Y bueno, esta disponibilidad edilicia y de personal me permitió como supervisora diseñar un proyecto de jornada extendida, porque la oferta habitual de adultos es de 2 horas con un solo maestro a cargo, y con materias de talleres de oficio, artes y deportes. Todos eran adolescentes entre 14 y 18 años. El carácter de la investigación, o sea, esta es la muestra que me propuse observar. O sea, ¿qué pasaba con esos pibes que estaban todo el día con el celular en la mano, pero no podían producir un texto escrito ni podían comprender un texto? Para poder observar esa muestra, el carácter de la investigación fue de carácter cualitativo interpretativo. La perspectiva cualitativa implica una flexibilidad metodológica que posibilita construir herramientas con base en las evidencias emergentes del campo desde un marco sensibilizador. La idea de marco sensibilizador es que vamos a la observación del campo y a partir de las evidencias que arroja esa observación vamos encontrando nuevas categorías conceptuales que van ordenando esas observaciones. Finalmente, entonces, las herramientas metodológicas elegidas para hacer ese registro fueron varias. Entrevistas en profundidad, encuestas cerradas, focus group, porque había ciertas temáticas que era importante trabajarlas grupalmente para ver cómo ocurría el intercambio social al comentar esas cuestiones, charlas informales con los alumnos y dispositivos didácticos especialmente diseñados para poder recabar información de manera indirecta, porque es una población difícil de acceder directamente a través de preguntas. Había como que presentar el tema de una manera indirecta. Para eso se diseñaron 2 cuentos que fueron inventados para que se ajustaran a lo que estábamos buscando, pero básicamente lo que buscaban es que ellos se implicaran en alguna ficción para poner cierta distancia y después pudieran decir, bueno, que
sitios visitan, qué aplicaciones son las más habituales, qué hacen cuando realizan las operaciones celular conectivas. Finalmente, esas observaciones sobre estos alumnos de esta muestra de scriptas con estas herramientas metodológicas se realizaban en 3 escenarios de observación. Uno era sobre la navegación, esto no, la navegación, otro era sobre las acciones de socialización y otro era un escenario que nos permitía definir sus condiciones sociodigitales. Luego de este planteo metodológico se realizó el trabajo de campo y encontramos varias evidencias. Para cada evidencia yo puse el nombre de una canción que me parecía que podía resumir lo que arrojaban los datos que íbamos recolectando. La primera evidencia la llamé Construiré una balsa y me iré a naufragar, y se centra básicamente en el escenario de la navegación. A partir de las primeras indagaciones, encuestas cerradas de pocas preguntas y estrategias didácticas como las que expliqué de los cuentos, supe que mantenían un uso generalizado del celular, pero con dificultades para la conectividad y con equipamientos rotos o desactualizados. Sin embargo, para todos, la existencia del celular se percibía como una fuente de interés y su falta producía sentimientos de soledad, tristeza y aburrimiento. Todos conocían apps habituales como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Mercado Pago y Google Maps, las usaran o no, sabían para qué servían, y solo 6 de los 15 alumnos observados refirieron apps peculiares. Al indagar cómo buscaban contenido en esas navegaciones, surgieron itinerarios básicamente orientados por imágenes y algoritmos. Casi todos refieren a hacer búsquedas de contenidos que la propia navegación les presenta. Solo 4 realizan búsquedas por intereses formulados fuera de la digitalidad. 2 alumnos que buscaban videos de jugadores de fútbol porque ellos entrenan en las inferiores de Boca, y un alumno que buscaba tutoriales de guitarra porque había aprendido a tocar la guitarra en una iglesia. Después había un alumno que usaba el Google Maps para orientarse como repartidor, que era su trabajo. ¿Por qué digo que esta navegación conduce al naufragio? Probablemente porque no aparecen itinerarios controlados, sino que son mayormente orientados por la acción algorítmica, que a su vez crea burbujas a partir del registro de los puntos de anclaje. Y estos puntos de anclaje aparecían preponderantemente visuales, de la misma manera que las búsquedas se orientan por contenidos mayormente visuales. La enorme mayoría refiere navegar dejándose llevar. La fuerza de lo visual en sus búsquedas queda muy clara en comentarios como el de un alumno que manifestó que le gustaba mirar películas y al tratar de conocer cómo las buscaba, resultó que ponía solo la palabra películas en el buscador de YouTube, y cuando la plataforma le arrojaba posibilidades, las elegía en función del fotograma puesto para ilustrar cada video. Solo el estímulo estético conducía a la búsqueda. No aparecían categorías ni conceptualización alguna, solo si le gustaba la fotito. La niata contra el vidrio fue la segunda evidencia. ¿Por qué la titulé así? Esta evidencia toma aspectos relacionados con la navegación y otros que se refieren a la socialización. La información se obtuvo a partir de un focus group realizado con los 6 estudiantes que mencionaron apps poco habituales. Lo más interesante que surgió de esa charla fue que de los 6, 4 no accedían directamente a las apps que decían preferir por falta de espacio en sus dispositivos, sino que miraban videos por YouTube de otros usuarios que contaban sus experiencias en dichas apps formando comunidades. Ellos solo miraban, no participaban. Solamente uno dijo comentar poniendo el minuto exacto donde decían algo que le parecía interesante, pero sin especificar nada. Ponía minuto 3, por ejemplo. Los 2 únicos que accedían directamente a las apps mencionadas lo hacían por una necesidad. Uno en la app de Rappi, modo repartidor, donde se había logueado con una identidad prestada por ser menor de edad, y otro en una app que permitía escuchar música sin conexión debido a la falta de conectividad recurrente. Por lo tanto, apps que denotan un interés direccionado son consumidas pasivamente desde afuera, sin participar de ninguna socialización. Sin embargo, lo paradójico es que al consultarles, alegan sentirse parte de esas comunidades.
Por eso la imagen de la ñata contra el vidrio me resulta poderosa. No es que no pueden participar y simplemente miran otra cosa que les sea accesible. Se quedan mirando desde afuera algo que desean y construye identidad. El entusiasmo con el que hablaban de esas apps da cuenta de ello. Esto da paso a la tercera evidencia, que yo titulé con el título de la canción Desde lejos no se ve, que focaliza en el tercer escenario de observación, que son las condiciones de acceso, contexto y habilidades, las condiciones sociodigitales. Pudimos observar que la posición periférica en la actividad digital tiene mucho que ver con sus condiciones sociotécnicas, producidas por una zona de desarrollo próximo precaria, un equipamiento desactualizado y escaso. ¿Por qué desde lejos no se ve? Porque las condiciones sociotécnicas detectadas refuerzan la distancia que mantienen con un uso pleno y transformador de las herramientas digitales. Posteriormente, la investigación se centró en profundizar la navegación, al indagar cómo buscan información en la digitalidad para producir algo analógico, y profundizar la socialización al observar cómo producen contenido digital para ser compartido. La estrategia consistió en que produzcan algo en los talleres de cerámica, cocina y que socialicen algo hecho en dibujo y fotografía. El título Total Interferencia se debe a la demoledora evidencia que arrojó la observación. Prácticamente no pueden producir algo basándose en una búsqueda de información digital. Y no pueden compartir contenido propio ni analógico como las pinturas del taller de dibujo, ni digital como las fotos del curso de fotografía. Porque no pueden armar ese contenido, darle una forma comunicable, lo cual demuestra que no han podido reemplazar el modo escritura por otros modos que habilita la transmedialidad, porque no poseen las herramientas para hacerlo y porque probablemente no poseen un marco regulador de la experiencia como es la escritura convencional. El marco teórico que me permitió leer toda esta evidencia, o sea, yo me encuentro con, cuando observo todo esto, cuando observo estos escenarios, que prácticamente no existe el uso del lenguaje escrito de manera convencional. Y observo algo extraño. Aparece la escritura, pero aparece más bien ligada a un comando, aparece iconizado. Entonces, me sirve esto, que fue un hallazgo de la investigación, en este sentido, retomando la estrategia metodológica del marco sensibilizador, ¿no? Encuentro una evidencia que me conduce a formular una categoría conceptual para poder leerla. Y esa evidencia es que la escritura pierde su capacidad de sistema de representación y se transforma en un icono que cobra significado en relación con otros modos de representación que admite la transmedialidad, que es la narrativa posible en la pantalla, en la interfaz que es la pantalla digital. Es decir que acá ocurre algo que es que prácticamente no escriben, prácticamente no leen, las palabras aparecen iconizadas, puestas en relación con un diseño espacial y pierde su categoría de sistema de representación lingüístico. Entonces, la escritura mosaico es una categoría que se construye con aportes conceptuales del pensador Wilhelm Flusser, quien anticipó en un libro que se llama ¿Tiene futuro la escritura?, de 1987, el impacto que las nuevas tecnologías digitales tendrían sobre la escritura alfabética. Lo interesante de Flusser es que va más allá del planteo de que los soportes delinean las formas de lectura y escritura. Esa escritura había formateado el pensamiento durante siglos. A partir de la existencia de la escritura, se termina una etapa que es una etapa mítica y oral, y la escritura, como dice Flusser, encomilla un posible direccionamiento que organiza el pensamiento en un sentido unidimensional, lineal, secuencial y temporal. Eso se cristaliza y se vuelve hegemónico en la modernidad con la aparición del libro impreso, que masifica la alfabetización del lenguaje escrito a partir de la escuela, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Lo que plantea Flusser
es que la digitalidad ya no es solamente un soporte más que cambia la concepción que tenemos de la lectura y la escritura, sino que rompe la estructura de la escritura como tecnología cultural. Rompe la relación entre el significante lingüístico y el significado construido en prácticas del lenguaje orales. Rompe la idea de que las palabras, de que la escritura representa las palabras orales con la consabida distancia, ¿no? O sea, pone afuera el pensamiento del lenguaje oral, lo objetiva, esto hace la escritura, lo objetiva y lo ordena, le da forma, ¿sí? Y es en un ida y vuelta la escritura formatea el tipo de pensamiento en función de su propia estructura lógica. Esto la digitalidad lo rompe. De alguna manera desintegra la escritura, la desintegra como sistema de representación y vuelve sus signos como partículas remixables de un mosaico en el que pueden ocupar distintos lugares y puede encontrar significación en relación con el diseño de esa espacialidad y no en relación a un significado inmanente construido en prácticas de lenguaje. Entonces, ante este hallazgo, nos preguntamos cómo dialoga esta evidencia con la hipótesis y el objetivo principal de esta tesis. Recapitulando, tenemos un desacople entre las propuestas escolares diseñadas en función del sensorio moderno y el sensorio informacional que traen los estudiantes de hoy. Tenemos un grupo observado que, además de esta torsión de época, padece condiciones sociodigitales que impiden el uso pleno de la transmedialidad. Tenemos una escuela que ya no puede subjetivar porque el metalazo estatal está destituido. Y tenemos un tipo de escritura mosaico que erosiona la tecnología de la escritura como sistema de representación que ordena y direcciona el pensamiento. En ese marco, a mi entender, la empiria arroja evidencias del estatus que está teniendo la escritura en las narrativas transmedia, por las que navegan de manera tal de advertir que ya no se trata de un cambio de soporte que cambia la forma de leer y escribir. Se trata de un cambio que rompe la relación entre significante lingüístico y significado, convirtiendo al signo lingüístico en un elemento iconizado que tiene sentido dentro del diseño espacial del texto transmediático, y asumiendo más la categoría de comando que de sistema de representación. Es oportuno traer en este punto las preguntas del doctor Peirone. La primera dice, ¿es posible compatibilizar instituciones educativas que fueron configuradas en el sensorio moderno con estudiantes cuyos procesos de subjetivación y socialización se desarrollan en el sensorio informacional? Bueno, en cuanto a esa pregunta entiendo que sí, que la escuela debe reformularse en función del nuevo sensorio post-logos, aunque esa reformulación requiere espacios de experimentación que el sistema educativo formal no suele facilitar. Este es uno de esos espacios de experimentación, pero que lo construí de manera sui generis, digamos. No es que exista formalmente este espacio en el sistema educativo. Porque lo que no es posible es obtener recetas acabadas, porque asistimos a una mutación que está en proceso. Solo la observación participante y el ensayo de diversas propuestas podría contribuir a una reformulación enriquecedora. En relación a la segunda pregunta, mi respuesta es que sí, a las dos opciones. La segunda pregunta dice, ¿considera más estratégico que los estudiantes restituyan a la escritura como un sistema de representación y cognición que se corresponde con el logocentrismo moderno o que las instituciones educativas se reconfiguren en función de las demandas y necesidades que plantea la narrativa social de la sociedad post-logos y por qué? Bueno, claramente la escuela debe conocer y adaptar sus prácticas a las nuevas subjetividades que se socializan en el entorno informacional. Pero también debe restituir el carácter del sistema de representación del lenguaje escrito. Y para comprender mejor por qué sostengo esto, traigo la siguiente cita de Flusser. La escritura es en realidad una transcodificación del pensamiento, una traducción de la superficie bidimensional de las imágenes a un código lineal unidimensional, de compactos y borrosos códigos pictóricos a claros y nítidos códigos escritos, de lo imaginario a lo conceptual, de escenas a procesos, de contextos a textos.
Según lo que se desprende de esta cita, la escritura es un ordenador del pensamiento caótico y polisémico de la imagen. El pasaje de la sociedad mítica pre-logos a la sociedad logocéntrica de la escritura significó el encomillado que direccionó y ordenó el pensamiento mítico oral basado en imágenes. La escritura formatea el pensamiento, lo ordena y eso permite la conceptualización, función cognitiva imprescindible para la crítica y la creación. Los estudiantes observados no pudieron compartir sus producciones, por ejemplo, porque no pudieron ordenarla, darle un sentido que oriente lo que querían comunicar. Y eso es porque su estatus posalfabético les ha retirado el andamiaje necesario para ordenar el caos del contenido visual que ofrece la digitalidad. La escritura estructura y luego hay que ampliar para poder adaptar a la escuela al nuevo sensorio. Lo que hay que hacer es ampliar la acepción de alfabetización. Ya no es solamente la alfabetización lingüística lo que tiene que impulsar la escuela, sino la alfabetización mediática, que es la lectura crítica de los medios, y fundamentalmente la alfabetización transmedia. Porque en la alfabetización transmedia aparece esta concomitancia de distintos sistemas de representación generando un discurso, generando un texto multimodal, y además aparece la figura del prosumidor, que es aquel que consume, pero además produce su propio contenido. Pero esa producción de contenidos continúa precisando del plafón estructurante del logos. La imposibilidad de construir significado con otros modos no solo revela sus condiciones sociotécnicas precarias, o sea, sin esas condiciones sociotécnicas tampoco es posible comunicar nada, pero básicamente lo que refleja es una subjetividad posalfabética que no logra detener el flujo digital para estructurar el pensamiento. Por eso la escuela debe restituir ese vínculo y para eso debe reformular sus prácticas pedagógicas. En este sentido, me gustaría, para finalizar, presentar una propuesta concreta realizada con alumnos y alumnas del multiciclo adolescentes de este año 2026 que mantienen las mismas características del grupo observado. Bueno, nosotros tenemos una evidencia fundamental de toda esta investigación, que es que la digitalidad rompe la estructura lineal de la escritura como tecnología cultural. La rompe y hay que volver a restituirla. Hay que volver a restituir el vínculo entre la escritura, no solamente como una codificación del lenguaje oral, sino como una codificación del lenguaje con todas sus aristas y complejidades, ¿no? Bueno, ahora, para los alumnos de hoy, leer es enfrentarse a palabras que no les permite construir ni visualizar nada. Porque esas palabras funcionan como comandos dentro de la digitalidad, pero no representan significado. Entonces hay que volver a restituir ese significado. Para eso, para mí, hay que entrar al significado por otros modos que son más accesibles a este nuevo sensorio informacional, básicamente la imagen, y luego ir retirando esos otros modos hasta dejar a la escritura sola, desprovista de otros modos, que comunique sentido. Les quiero contar cómo lo hicimos. En este caso, el objeto de conocimiento era el barrio de La Boca. La manera de entrar a conocer ese barrio fue a través de la producción de lo que se denominan Minutos Lumière. Les contamos quiénes eran los hermanos Lumière, les contamos que las imágenes que tomaban cuando querían mostrar el invento del cinematógrafo. Miramos la salida de los obreros de la fábrica y la llegada del tren a la estación. Les pedimos que extrajeran información de esas imágenes, de la época, cómo se vestía la gente, qué detalles, por qué estaba en blanco y negro, en fin, todo lo que pudieran extraer de lo que veían, ¿no? Luego les pedimos que hicieran unos minutos Lumière del barrio de La Boca, siguiendo las mismas especificaciones técnicas. O sea, cámara fija, poner un encuadre y hacer rodar la cámara durante un minuto. Una vez que cada uno en el curso de fotografía hizo su minuto Lumière, nos juntamos en un aula, cada uno de su minuto Lumière eligió un pedacito de no más de 7 o 10 segundos y después entre todos decidimos
cómo lo íbamos a ir ordenando, qué poníamos primero, qué poníamos después, de manera tal que esas imágenes hablaran del barrio de La Boca. Finalmente les pedimos que para cada escena formulen una oración. Y luego lo que hicimos fue retirar las imágenes y dejar esas oraciones solas, desprovistas de la imagen que le daba sentido, para que ellos empiecen a pegar esa información puesta en modo lingüístico con el significado. ¿Sí? Bueno, después les pedimos, eso lo hicimos primero juntos, después le pedimos a cada uno que con la misma secuencia formularan una oración por escena para que adviertan que sobre la misma escena se podía poner el foco en distintas cosas. Y eso trae otra vez a colación esta idea de Flusser de que la escritura estructura y ordena el caos de la digitalidad básicamente visual. O sea, de todo eso que estamos mirando, ¿de dónde vamos a tirar? ¿Y qué vamos a direccionar? Cada uno vio algo distinto, porque la imagen es polisémica, pero la escritura ordena y orienta en un sentido particular y otorga una estructura. A partir de ahí, entramos y salimos del texto escrito, pero con otra apoyatura. Pudimos trabajar el concepto de sujeto y predicado, pudimos trabajar la indagación en el sistema de escritura, que es la parte de trabajar los índices lingüísticos, las letras, los signos de puntuación, los espacios, todas las marcas gráficas que están puestas ahí para representar el sonido de la oralidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando les pedimos que ajusten las rimas, ¿sí? Y entonces de esta manera logramos un ejercicio transmediático que luego, además, por digamos, la estructura rizomática de la narrativa transmedia, nos permitió después tomar una de las escenas en particular, la de la gente caminando por la calle de La Boca, y preguntarnos, bueno, ¿por qué la gente en La Boca camina por la calle? Eso los impulsó a hacer un texto informativo que construyeron primero haciendo entrevistas orales con un grabador, digamos, con un audio, con un celular grabando, pero después había que ordenar todo eso. Entonces, para ordenar todo eso, la escritura nuevamente venía a estructurar el caos de la información transmediática. Si les parece, los invito a ver esta experiencia, por lo menos la parte de la conformación del poema visual, para que se entienda un poco más lo que estoy tratando de decir.